Hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle, si tienen sus Biblias, por favor busquen el libro de Juan y vamos a estar viendo el capítulo 12 desde los versículos 23 al 33. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de tu trono, Señor, para pedirte de que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, hablando a cada uno de nosotros. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu use tu palabra, que tú uses, Señor, a tu siervo en esta hora, que tú pongas tu carbón encendido sobre mis labios y sea quitada mi maldad para que yo pueda hablar como conviene, Señor. En el nombre de Jesús, ruego por cada una de las personas que están escuchando o van a escuchar este mensaje, para que tu palabra, Señor, sea la que realmente haga una obra en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. En el capítulo 12, si ustedes pueden ver desde el versículo 20, empieza la narración muy importante. Vea conmigo, vaya leyéndolo conmigo ahí. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo quiero que pongamos la atención a esa frase, la hora. La hora era el momento de la crucifixión. Pero algo que es muy interesante, que creo que también va a estar puesto acá, es que esa hora fue planeada desde la eternidad. Yo quiero que notemos estos detalles. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora vean este detalle, como de un cordero, véalo ahí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vea el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera, ya Cristo estaba destinado para esta hora que está hablando Juan capítulo 12, versículo 23. Desde antes que existiera el sol y la luna, la tierra, el mar, la hora había sido planificada desde la eternidad por medio de la Trinidad. Y lo que sabemos por Gálatas capítulo 4, verso 4, dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, pasaron cientos, pasaron miles de años,
para llegar a la hora precisa de Juan capítulo 12, verso 23. Muchos años, muchos siglos para llegar a este momento. Pasaron reinos, mucha gente murió, nació y volvió a morir. Pero cuando llegó el momento exacto en la historia de la humanidad, Cristo llega ni antes ni después, sino exactamente en el día, la hora, el minuto y el segundo exacto. Hechos capítulo 4 dice: porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Pero vea este detalle, hermano, aquí. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de la fundación del mundo determinado que sucediera. Pilatos, Herodes pensaban que ellos estaban haciendo las cosas por una voluntad de ellos. Y lo maravilloso de todo esto es que estaba todo planeado desde antes de la fundación del mundo, la hora exacta donde Cristo aparecería en la humanidad. Fíjense qué importancia tiene este punto. Si usted ve a través inclusive del libro de Juan, usted va a ver, son pasajes ya conocidos. Juan 2, recuerdan la boda de Caná, cuando le dijo a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En Juan 7, 6, hablando con los hermanos sobre subir a la fiesta de Jerusalén, le dice: mi tiempo aún no ha llegado. En Juan 7:30 dice aquí: aún no había llegado su hora. Juan 8:20, mientras él enseñaba en el lugar de las ofrendas, ocurre algo similar. Estas palabras habló Jesús y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Y aquí en Juan capítulo 12, verso 23, es donde Jesús dice por primera vez: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y lo vemos después en Juan 13, cuando dice que su hora había llegado. Juan 13:1. Y lo vemos después en Juan 17:1, donde él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En la oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17. Ahora, la hora aquí tiene un significado muy especial, pero muy, muy especial. Y yo quisiera ver cómo es que Cristo explica esto. Y lo que nosotros vamos a ver a continuación no son palabras mías, son exactamente las palabras de Cristo. Cómo Él explica la hora, cómo Él explica su muerte. Ve acá, ve al versículo 23. Él dice: la hora ha llegado de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, la palabra glorificar, por lo general, nosotros tenemos la idea de como un esplendor, como una exaltación, como algo muy grande, una gloria, hablando acerca de la majestad. Y sí, ciertamente tiene ese sentido, pero también tiene un sentido
de una gloria, de una magnificencia, de algo tan extraordinario, no solamente por el esplendor mismo, no solamente por su grandeza, sino por la naturaleza o por los atributos o las características propias de Jesús. Es decir, que cuando habla aquí de Jesús, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, va a ser puesto en gloria. Jesús ya tenía una gloria antes de venir al Calvario y de venir aquí. Recuerdan que Jesús dice: vuélveme tú con la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Pero aquí la parte de glorificación tiene que ver con la parte de la exaltación de Cristo por lo que Él iba a hacer, por el acto de su característica o de sus atributos. Aquí está hablando de los atributos de Cristo: su sabiduría, su santidad, su amor para con cada uno de nosotros, su justicia, su gracia, ese favor inmerecido que Él iba a dar allí en la cruz, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios reflejado ahí en la hora. Y esa manifestación ya de una manera práctica, una manifestación de su gloria, era lo que Él iba a hacer cuando muriera en la cruz. Por eso dice aquí el verso 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús aquí lo que hace es buscar una ilustración de la vida diaria. Y ellos saben que la semilla pues se siembra, pero la semilla, si usted la deja sola y no la siembra, pues simplemente se queda la semilla ahí, o se echa a perder pero ahí se quedará solita. No hubo ningún tipo de productividad. Ahí estuvo de adorno, pero nada más. Y lo que Jesús estaba diciendo: no, pero si tú agarras esa semilla y la siembras, entonces van a salir muchos frutos y van a haber muchas más semillas. ¿Entendemos lo que está queriendo decir Jesús? El hecho de enterrar la semilla significaba la muerte de Cristo. Como ese grano, cuando usted lo siembra, se descompone y empieza a salir un árbol, pero él tiene que morir. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Era una ilustración de cómo su muerte iba a producir mucho fruto. La semilla aquí, hermano, como sabemos, es de trigo. Aquí es Cristo. La muerte aquí significaba el pago por nuestros pecados. Y aquí hay algo muy importante, porque aquí hay dos aspectos que hay que tomarlos muy en cuenta. Aquí se está hablando de lo que se conoce en teología como el sacrificio sustitutivo. Si sacrificio sustitutivo es de sustituto, ¿verdad? Como la palabra lo dice. Eso quiere decir que cuando Cristo va a la cruz, el que merecía o los que merecíamos ir a la cruz éramos cada uno de nosotros, porque dice la palabra que el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Y la palabra muerte no significaba dejar de existir. La palabra muerte significaba separación eterna de Dios. Entonces los que merecíamos estar allí en la cruz éramos tú y yo. Por lo tanto, cuando Él dice: mi muerte es, yo voy a ocupar el lugar que te corresponde a ti de morir. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Cuando Él muere, Él, dice la palabra del Señor, que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Ese es el sacrificio sustitutivo. Él nos sustituye a nosotros en la cruz. Él carga sobre Él los pecados de toda la humanidad. ¿Saben para qué? Porque cada uno de nosotros que pecó contra Dios, nos volvimos enemigos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda a su Hijo para cumplir con su ley, de tal modo de que nosotros podamos ser perdonados. Ahora, hay algo interesante aquí, que esa hora fue también la hora del juicio
de este mundo. Pero ¿en qué sentido dice Jesús acá? Ahora el juicio, ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué tiene que ver la hora con la hora del juicio de este mundo? ¿Qué quería decir Jesús o qué quiso decir Jesús cuando dijo ahora es el juicio a este mundo? Hermano, aquí no solamente hubo un sacrificio sustitutivo, es decir, Él nos sustituyó en la cruz, sino que también Jesús en la cruz expió. Y la palabra expiación quiere decir cubrir la falta, la ofensa que nosotros le hicimos a Dios. Cristo en la cruz la cargó. Él pagó por las consecuencias de mi pecado y por las consecuencias de tu pecado. Entonces lo que pasa aquí, mi querido hermano, es que si Cristo ocupó tu lugar en la cruz, si Cristo en la cruz pagó por tus pecados y aún así tú rechazas que ese sacrificio en la cruz, lo único que espera a la persona es juicio. Ahora es el juicio de este mundo. El juicio para personas que no quieran aceptar, que no quieran creer en Jesús, que no quieran creer que Jesús en la cruz murió por sus pecados, ocupó su lugar y expió o cubrió su falta delante de Dios. Porque lo que hizo Jesús en la cruz fue reconciliarnos con Dios. Y si una persona no se quiere reconciliar con Dios, lo único que le espera es juicio. Entonces esa fue la hora del juicio. Esa fue la hora también de echar a Satanás. Dice aquí Jesús, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y uno se pregunta, pero ven acá, ¿qué quiere decir eso de que Satanás fue echado fuera? Es decir, aquí estamos hablando de que Jesús está usando unos términos que tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Hermano, para nosotros entender esto, tenemos que ir atrás. En Edén, ¿qué es lo que hizo Satanás con el hombre? ¿Qué fue lo que hizo con nosotros? ¿No tentó al hombre para que el hombre pecara? Y si Satanás nos llevó a nosotros a pecar, ese mismo acto de pecar, ¿qué es lo que hizo? Satanás entonces se convirtió en nuestro acusador. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, que Satanás es el que acusa a los hermanos, nos acusa a todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué nosotros estábamos condenados? ¿Por qué pecamos? ¿Y por qué estábamos acusados por Satanás día y noche? Bueno, porque Satanás nos acusaba, míralo, mira, y qué cristiano, mira lo que hace, míralo, mira. Lo mismo que hacen la gente que no conocen de Dios con nosotros los cristianos, que nos acusan diariamente de que somos esto y de que somos lo otro. Esa es la labor de Satanás, acusar a los hijos de Dios. Pero ¿por qué Satanás es echado fuera? ¿En qué sentido es echado fuera? Bueno, mi querido hermano, si Jesús va a la cruz, si yo tenía una culpa porque yo pequé, o yo tenía una deuda con Dios y yo pequé, y va alguien y la paga, pues entonces delante de la justicia de Dios usted es declarado como no culpable. Es decir, cuando alguien paga por la deuda suya, usted deja de ser culpable y entonces se emite un veredicto de no culpabilidad. El juez no está diciendo que usted es una persona inocente. El juez agarra el martillo y dice, ¡pum!, se cumplió la ley. Y usted, querido hermano o hermana, pueden irse. Usted es declarado no culpable, not guilty. Entonces cuando se emite el veredicto de no culpabilidad, entonces ¿qué es lo que pasa? La obra que hizo Satanás de tratar de llevarnos, de tentarnos para que nosotros cayéramos en pecado y el alma que peca, esa morirá. Entonces quedó destruida la obra de Satanás de llevarnos
¿a qué? A una posición donde nunca nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvos. Por lo tanto, cuando Cristo va a la cruz y paga por nosotros, quita la culpabilidad, y cuando quita la culpabilidad, quita la condena. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano, porque eso es algo glorioso. No a mí, a Él. Cristo quita la culpa y Cristo quita la condena. Entonces ahora Satanás puede culparnos todo lo que le dé la gana. Por eso es que dice, y nosotros tenemos que repetir esto, hermano, a todo pulmón. A todo pulmón. Y yo le voy a pedir, hermano, que ustedes se pongan de pie y nosotros vamos a leer este pasaje así como a todo pulmón. ¿Le parece? Vamos a ponernos de pie. Como ya no somos culpables delante de Dios, ¿quién nos condenará? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que nos declara no culpable. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo murió. Pero díganlo conmigo, Cristo murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ahora somos libres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha reconciliado. Ahora somos de Él. Y nada, ni nadie, ni lo creado, ni lo por crear, ningún demonio, ningún ángel, ni nadie te puede separar de la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque Él fue a la cruz allí y lo conquistó en la cruz. Él lo conquistó ya. Ya Él lo conquistó. Ya es segura. Ya tu salvación es segura. Ya tu salvación es segura. Ya tu salvación es segura porque Él lo conquistó allí. Pueden sentarse, hermano. Esa fue la hora de salvar al mundo. Por eso dice en el verso 32: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Levantado en una cruz. No solamente levantado de la cruz, sino ascender al cielo. A todos aquí, porque dice, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, en el huerto de Edén, el hombre pecó y pasó ese pecado a todo el mundo. Ninguno de nosotros estuvo en el Edén, pero recibimos el efecto del Edén. Aquí en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros tuvimos en el Calvario, pero recibimos los efectos de la cruz por medio del huerto de Edén, del pecado. Recibimos la condenación, pero de Cristo Jesús en la cruz recibimos el perdón, la liberación completa. Pero aquí a todos no significa, hermano, la doctrina del universalismo, que es muy de boca hoy en día, que cree. Esta doctrina dice que todo el mundo, al final todo el mundo va a ser salvo, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y Dios no es un Dios exclusivista, sino un Dios inclusivista. Y dicen, ¿cómo Dios va a condenar a sus hijos al infierno? Eso dicen los testigos de Jehová. Y nosotros decimos por medio de la palabra que Dios a ningún hijo manda al infierno, pero los que no son sus hijos sí lo va a mandar.
Sí los va a mandar. Y dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es que se le da la potestad, se le da el derecho legal de llamarse, ¿qué? Hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, solamente los que le reciben, los que creen en su nombre, los que creen en el sacrificio de la cruz, los que procedieron a un arrepentimiento verdadero, los que son mansos, los que son humildes y reconocen, porque son pobres en espíritu y reconocen su necesidad de Dios y van humillados delante del Señor y se reconcilian con Él y le aceptan como su Salvador. Se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recuerdan que anteriormente yo le había dicho, Jesús le dijo a los religiosos de aquel tiempo: ustedes son hijos del diablo. Se lo dijo Jesús. Entonces, ay, pero ¿cómo va a ser hijo del diablo? Jesús dijo: ustedes son hijos del diablo. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Pero a todo el que le recibe, y lo vuelvo a recalcar, al que cree en su nombre se le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero no es para todo el mundo. Esto involucra, hermano, a su rebaño. Y yo no le he dicho y no le he comentado por qué fue o qué tiene que ver esto en los versículos 29. ¿Recuerdan? Vamos a recordarlo. Había ciertos griegos entre los que habían subido, estoy en el verso 20, a adorar en la fiesta. Estos se le acercaron. Vean quiénes llegaron aquí. Aquí llegaron los griegos. Ahora, los griegos no pertenecían al mundo judío, sino pertenecían a los gentiles. Estos se le acercaron a Felipe, que era de Betsaida, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús respondió. Mire, hermano, vea la dinámica de la narración. Si alguien dice: no, quiero ver al pastor Abella, sí, por favor dígame qué es lo que usted quiere hablar conmigo. Eso hubiese sido lo natural, ¿verdad? Pero aquí como que la respuesta de Jesús como que no tiene que ver nada con la petición que le hicieron. Oh, sí, tiene que ver mucho. Porque Jesús lo que le estaba diciendo, ese momento cuando llegaron los gentiles a querer hablar con Jesús, fue la clave para indicarle a Jesús de que la hora había llegado, en el cual no solamente iba a salvar a los judíos, sino también iba a salvar a los gentiles. Pero no solamente a todo el mundo, sino a todo aquel que en él cree, para que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Y para que se cumpliese la profecía de Isaías 56, versículos 7 al 8, que dice: mi casa será llamada casa de oración. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús estaba limpiando el templo. Casa de oración para todos. Miren lo que dice aquí: para todos los pueblos, no solamente para los judíos. Así dice el Señor y Dios, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Esto es cumplimiento de la profecía de Isaías 56, de que Cristo iba a morir no solamente por los judíos que creyeran en él, sino por todas las naciones de todo el mundo, aquellos que creyeron en él. Y por eso usted ve en el libro de Apocalipsis, usted ve la gran multitud. Usted ve que son 144,000 judíos, no te digo, 144,000 judíos, y se ve una gran multitud de todas las naciones bajo el cielo, para que se dé a entender que la obra de Cristo no era favoritismo acerca de Israel, sino favoritismo acerca de aquellos que recibieran, que aceptaran el sacrificio de esa hora. Fue la hora de la angustia. Dice: ahora mi alma está angustiada. Estoy en el versículo 27, creo, ¿verdad? Ahora mi alma está angustiada. Y sí, precisamente para afrontarla he venido. Jesús, en el momento donde iba a morir por todo el mundo, no escapó. Jesucristo no escapó el dolor. Su alma se turbó porque él también era Dios y era hombre. Él siente el dolor que tú sientes. Él siente el dolor que yo siento, porque era 100% Dios y 100% hombre. Aunque usted no lo entienda ni yo lo entienda, pero no retrocedió.
Él sabía que lo que le esperaba era terrible y él decía, mi alma está angustiada. Fue la hora de glorificar al Padre. Por eso dice aquí, Padre, glorifica tu nombre. Mira las palabras, Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó la voz que decía, yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Aún en medio de la angustia, hermano, note este pasaje. Jesús no pone en primer lugar su dolor o lo que él estaba sufriendo. Pone por prioridad la gloria del Padre. La cruz sería el lugar donde resplandecería la justicia, el amor, la santidad y la gracia de Dios. Pero yo cuando estaba leyendo todo esto digo, wow, qué maravilloso. Pero ¿cómo se aplica esto a nosotros? Porque nosotros no vamos a ir a una cruz a morir por nadie, porque ya Cristo murió por nosotros. Y dice la palabra que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una buena vez y para siempre. Pero Jesús aquí nos llama a imitar su misión. Él vino aquí a la tierra para cumplir esa misión, esa hora. Hermano, y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Porque Jesús pone su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Algo que es muy interesante, no sé si todavía está aquí, lo van a poner, Efesios 1:3, que dice, ve acá, dice, bendito sea, o si no, búsquelo ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Dice el verso 4, según nos escogió, escuchen bien, verso 4, según nos escogió en Él, véalo ahí el verso 24, Efesios 1:4, nos escogió en Él antes, ¿cuándo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Yo no le había dicho antes de que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted no se da cuenta de algo maravilloso aquí? De que nosotros formamos parte de un plan. Antes de que existiera el sol, la luna o las estrellas que usted ve de noche, Dios te escogió, te conoció, me conoció. Hermano, ¿cómo puede ser esto posible? No me pregunte, hermano. De verdad. Esas son cosas que a veces los teólogos a través de los años han estado debatiendo y se pelean uno con otro. Pero es que es algo, son profundidades de la escritura. Yo tengo una idea de cómo fue, pero bueno. Hermano, estas son cosas que son verdaderamente demasiado profundas. Y no quiero sonar a simplista, pero tampoco quiero entrar en las controversias de los calvinistas, los arminianos y otros más que se pasan la vida fajándose ahí. Yo creo que esa no es la voluntad de Dios, que nosotros estemos peleándonos por una cosa que ninguno lo entendemos. Así que vamos a darle gas. Lo interesante que hay aquí es que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y eso es indiscutible. Mire, hermano, usted no puede, como quiere que usted le entre ese pasaje, usted dice, es innegable, es algo real. Pero mire algo más interesante, que no solamente fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, sino que Él nos preparó un trabajo o una misión desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabía eso? Es como el padre que dice, cuando mi hijo sea grande, yo quisiera que él fuera doctor, o yo quisiera que él fuera ingeniero como yo, ¿verdad? El deseo del padre para con su hijo. Pero mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para las buenas obras. ¿Y qué dice de esas buenas obras? ¿Qué dice? Las cuales preparó, ¿cuándo? De antemano. ¿Y cuál es antemano aquí? Antes de la fundación del mundo.
Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y la misión suya fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Explíqueme eso. Tú eres especial porque Cristo te ha dado un don. Cristo te ha dado algo que Él quiere que tú hagas. Tú tienes una misión aquí en la vida. No es pagar biles, hermano. La misión aquí no es pagar biles. Es estar todos los días, levántate al trabajo y vuélvete. Y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Nosotros no fuimos llamados al aburrimiento. Nosotros fuimos llamados a producir fruto y que ese fruto permanezca para la gloria de Dios. Aquí nosotros fuimos llamados con un propósito. Y Dios tiene un propósito. Dios tiene una misión para tu vida. Dios tiene una misión para tu vida. ¿Y por qué Jesús pone su ejemplo de morir? Porque nosotros para servir tenemos que morir. No para salvar a nadie, porque como le dije antes, ya Cristo murió por las almas. Pero morir aquí significa morir a nuestros deseos por tal de servir a aquel que murió por mí. Exponer su obra, la obra que Él me hizo desde antes de la fundación del mundo, con mis dones, con tus talentos, con lo que Dios ha puesto en tu mano. Sírvele como Moisés. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Le preguntó Dios. Una vara, pues úsala. Usa lo que Dios te ha dado, pero tú tienes una misión. Y esa misión aquí en la vida la tienes que cumplir. La tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque eso fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Tal vez no sea predicando aquí en un púlpito, pero la mayoría de las predicaciones se hacen debajo del púlpito. Amén. Y ha sido llamado a predicar la palabra del Señor, a ganar almas, a cooperar con ¿qué? Con su obra. Y hermano, tenemos los días contados para nuestra misión. ¿Usted sabe, hermano, que sus días están contados? Bueno, los míos no, pero los de usted. Ya yo me salí, ¿verdad? Sí, hermano, los días nuestros están contados. ¿Qué dice Job 14? No sé si está en la pantalla. Job 14, versículo 1 al 2 y el 5. El hombre nacido de mujer, dice aquí, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados. Mira lo que dice aquí el verso 5. Job 14, 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites. Mire lo que dice acá. Le pusiste límites a sus días, los cuales no pasará. Fuimos escogidos delante de la fundación del mundo. Los días, los meses que usted y yo, por más dieta que hagamos, porque si no te mueres de una enfermedad, no morimos de una enfermedad, no morimos de un accidente, lo que sea, pero el día de nuestra hora va a llegar. Hay dos cosas que usted no se escapa en este país: de los taxes y de la muerte. Pero esos días están determinados. El que ama su vida la va a perder. Si tú amas tu vida más que la misión de Cristo, la vas a perder. Y aquí la palabra perder significa desperdiciar. Nosotros tenemos una misión. Nosotros tenemos unos días, hermanos, que Dios nos ha dado de vida. Nosotros podemos invertirla muriendo, sirviendo al Señor, o podemos quedarnos solos y desperdiciarla. Sin embargo, dice que el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Porque lo que tú hagas, en la manera que tú y yo renunciemos a nosotros mismos, como Cristo renunció a sí mismo y se entregó a la muerte para salvarnos nosotros, de la misma manera en que nosotros nos sacrifiquemos y muramos a nuestra propia agenda,
La agenda nuestra tiene que ser la agenda de Dios. Y lo que vamos a trabajar es para suplir los gastos. Pero esa misión tiene que ser prioridad. Para que el día que llegue la hora, nosotros podamos decir que hemos glorificado al Padre. Y Jesús dice en el verso 26, quien quiera servirme, debe seguirme. No se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. A uno de los dos hay que renunciar. Eso no quiere decir que usted se tire a morir, hermano. Eso no quiere decir que yo me tire a morir, que no me importe trabajar, que no está hablando de eso. Está hablando de prioridad. La misión tiene que ser prioridad. Pero quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde quiera que yo esté, allí también estará mi siervo. Hermano, en el lugar donde tú pises, en el trabajo, en tu casa, cuando tú llegas, llega un siervo de Dios. Y la presencia de Cristo va a estar allí contigo. Y va a estar allí conmigo. Pero eso exige una renuncia a nuestra propia agenda. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Yo sé, hermano, de que a veces hemos sufrido en otras iglesias. Y a veces ni nos queremos hacer miembros porque no queremos sufrir. Ya. Si Cristo hubiese pensado así, hermano. Si Cristo hubiese tenido esa mentalidad. No, yo no me quiero comprometer. ¿Y quién quiere hacer? No, yo no me quiero comprometer. Y es como que no me quiero comprometer. Claro, porque hay otra agenda. Pero cuando nosotros tenemos la agenda de Cristo, donde esté Cristo, allí va a estar un siervo. Y yo sé que hay muchos aquí que son siervos del Señor. Pero mi querido hermano, hace falta morir. Para que cuando llegue el día de morir, podremos terminar nuestra carrera diciendo, he acabado la obra que me diste aquí en esta tierra. Lo que tú me diste que yo hiciera con mis talentos, mi habilidades, lo hice. Y el Señor me diga, entra al gozo de tu Señor. Cumpliste tu tarea aquí en la tierra. Pero mi querido hermano, no te quedes solo, porque si no mueres te vas a quedar solo. Pero si mueres, si yo muero, yo quiero, hermano, no sé usted, pero yo quisiera cuando yo muriera que se levanten varios testimonios de cómo mi vida le influyó a ellos y ver el fruto de mi vida. Trabajar para pagar biles, eso no es vida. Vida es que cuando la termines, digan, mira qué fruto, mira cuántas almas se salvaron. Mi vida valió la pena. Mi querido hermano, ¿tu vida vale la pena vivirla? Mi vida vale la pena vivirla. Cuando llegue la hora, porque va a llegar. Padre, yo te doy gracias porque esta es tu palabra, esta no es mi palabra. Esta es tu palabra. Señor, tú nos pusiste el ejemplo. Tú moriste. Tú renunciaste a tu gloria. Tú sí te comprometiste. Tú sí no le huías al compromiso. No, tú lo enfrentabas. Tú no huías. Tú ponías el pecho. Tú no fuiste un cobarde. Tú fuiste un valiente que fue a la cruz y puso el pecho y puso todo su cuerpo para salvarnos a nosotros. Ayúdanos a no ser cobardes. Ayúdanos a renunciar. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente hacer un sacrificio por servir a tu obra. Esta iglesia es tu obra. Pon en el corazón de nosotros un corazón de siervo. Pon un corazón de siervo, Señor, para cuando llegue nuestra hora sentirnos satisfechos. Te pido por mis hermanos, te pido porque hay alguien aquí que no
realmente no se ha entregado a ti, y si estás aquí, yo te pido que tú ores conmigo ahí. Dígale, Señor Jesús, ahí ora conmigo. Dile, Señor Jesús, yo creo de que tú fuiste allí a la cruz para pagar por mis pecados. Yo creo que tú allí me diste libertad. Yo hoy, dile así, yo hoy me entrego a ti, Señor, y te acepto, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Dile, yo creo que tú moriste allí en la cruz. Díselo así, yo creo que tú moriste y yo hoy me entrego a ti. Cámbiame, hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén.